Que Dios los bendiga. Continuando con los devocionales, ahora vamos a mirar un enfoque de la palabra de Dios en la fe. Y dice la palabra de Dios, y me voy a Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un ejemplo de esto, de la fe, es cómo Dios constituyó o hizo la creación. La creación lo hizo Dios por medio de la palabra, pero se fundamentó en la fe. Y lo entendemos de eso si leo el número 3 de Hebreos 11. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el 11 número 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es ese don, ese regalo de Dios que lo da a todo el mundo, porque todas las personas que viven en este mundo, que nacen en este mundo, son premiadas o se les es dada una porción de fe. Al tener nosotros una porción de fe, esa fe nosotros debemos administrarla, debemos aumentarla, y muchas veces no la aumentamos, sino la disminuimos. Pero la fe, como es un regalo de Dios, nosotros podemos aprovechar de eso y perfeccionarla, aumentarla, y muchas veces en el mundo se pierde o se debilita la fe. Vamos un ratito al libro de Romanos, que dice que la fe es por medio del oír. Y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios la que nos enfoca en creer en Él. La fe viene del oír, y del oír la convicción de saber que Él es cierto y Él puede hacer lo que Él desea de acuerdo a su voluntad y a nuestra creencia, a nuestro creer en Él. En Mateo, nosotros vemos en Mateo 8, el número 5, el ejemplo de un centurión. Era un soldado romano. Un centurión es un soldado que está a cargo de 100 soldados. Y él va donde el Señor Jesús y le dice: mi siervo está totalmente enfermo y él puede morirse cualquier rato. Yo quiero que vayas a mi casa y le cures, le sanes. Y el Señor le dijo: bueno, yo voy a tu casa, vamos. ¿En dónde es? Y él le dice: realmente no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y él se sanará. Y el Señor queda maravillado y regresa a ver a los discípulos que estaban junto a él y le dicen: mire, yo en toda esta región no he encontrado persona que tenga más fe como ese centurión. Entonces nosotros vemos que lo que agrada a Dios es creer en Él. Y aquí mismo dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos que esta fe es ese instrumento que todo el mundo tenemos. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para llenar nuestra vida de Él, confiar en Dios. Y dice la palabra de Dios que no debemos nosotros debilitar la fe, sino confiar en Él. Por medio de la fe nosotros podemos acercarnos de una forma total a Él y saber que Él está con nosotros muchas veces. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras de nosotros. El 24. Y respondiendo le dijo: no soy yo, sino he enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante el Señor diciendo: el Señor, socórreme. Respondió y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme como tú quieres. Y su hija fue sanada aquella misma hora. Vemos aquí una cosa, que muchas veces la fe es debilitada. ¿Por qué? Por las circunstancias
que están alrededor de nosotros. Y la fe muchas veces también es probada. Dios prueba nuestra fe. En este caso, Él vio en esta mujer una gran fe y Él quiso probarle. Le dijo muchas cosas que realmente no se pueden creer. Esto, mujeres, yo no he venido a ustedes, yo he venido solamente a Israel, a los israelitas. Y ella insistió. Eso quiere Dios, que nosotros insistamos. Muchas veces no insistimos y a la primera nosotros nos desilusionamos y no progresamos en la fe. No pasó eso con esta mujer, porque ella se acercó nuevamente y le dijo: yo necesito que me ayude, Señor, ten misericordia de mí. Y él nuevamente insistió, le dijo: no es bueno traer la comida para los hijos y darse a los perrillos. Ella dijo: no importa, o sea, las migajas que caen de la mesa de sus amos, los perrillos pueden comer. Y el Señor ahí se le descubrió, le dijo: mujer, tan grande es tu fe, hágase conforme a lo que tú quieras. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Aquella que no nos vamos a desilusionar por las inconveniencias que hay en el mundo o por las pruebas que Dios nos da a nosotros para poder aumentar esa fe. Pero esa muchas veces es debilitada y eso no queremos. Una de las formas de debilitar nuestra fe es la duda. Si me voy al libro de Santiago 1:6, pero pídalo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda no tiene una convicción propia de lo que hay, como Santiago. En la duda es decir: bueno, realmente yo no sé si Dios podrá ayudarme, yo estoy tan enfermo que ni siquiera los médicos, peor Dios, ojalá pueda. Y esa convicción, esa duda, es el obstáculo que todos los hombres tenemos para llegar a la convicción total de que Dios puede todo. Ojalá Dios pueda, ojalá Dios me pueda bendecir. Esta duda es la que mata la fe. Y también el olvidarse de Dios, el no orar, el no acercarse a Él, el no ejercitar la fe, el dejar a un lado la palabra de Dios, que es lo que nos anima a seguir adelante. Muchas veces podemos también dividir la fe. ¿Dividir la fe qué es? Si yo tengo un pastel y la divido en dos, entonces ya es la mitad. Nomás la fe es un pastel entero. Si lo divido en cuantos pedazos, ya se debilita la cantidad de porciones que a mí me corresponde. Por ejemplo, si digo yo creo en Dios, pero también yo voy a creer en la Virgencita, o en los santos, o yo voy a creer en la ley, yo voy a respetar un día, o yo voy a hacer una cosa y también a Dios. Lo estamos dividiendo a Dios, dividimos la fe, por eso se debilita la fe. También vemos que lo que debilita la fe es la propia creencia en mi propia inteligencia, en mis capacidades, es decir, yo soy tan inteligente que yo y Dios hacemos un equipo. Eso debilita la fe, porque Dios no necesita de su ayuda. Lo que Dios necesita es que usted sea el instrumento que Dios va a utilizar para que la voluntad de Dios y lo que Dios tiene que hacer en este mundo sea a través de nosotros. Por eso necesitamos la fe y la confianza en Dios, el depositar en Él toda nuestra fe, la necesidad de totalmente confiar en Él y depender de Dios. Esa es la verdadera fe. Si me voy al libro de los Proverbios y leo Proverbios 3:11 y dice: fíate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Muchas veces debemos nosotros, para confiar en Dios en una forma total y para que la fe se active, hacer cosas que van en contra de la lógica. Pero eso es lo que Dios nos pone en nuestro camino para probar la fe y para hacernos dar cuenta a nosotros que su voluntad es lo principal. Un principio bíblico es eso: confiar en Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean, que no son las adecuadas. Dios les bendiga.